Iniciamos ya con la segunda parte de la evaluación clínico-funcional del sistema musculoesquelético y nos vamos rápidamente a lo que ya seguía esa primera parte, que ahora ya es la exploración objetiva prácticamente en la parte de movilidad articular activa. Ya estábamos pasando todo lo que era la inspección y entramos a todo lo que es ahora movilidad articular activa. Acá de lo que se trata justamente es ver, determinar, cuantificar todo lo que se halla dentro de lo que es la movilidad articular activa. Tenemos diferentes objetivos que ya también han sido parte de nuestro entrenamiento en anteriores videos al comienzo casi del semestre, donde hablábamos de toda esta parte. Pero de todas maneras, ahora al ver un poco más el DASALESMES, podemos ir ahondando en algunos de estos conocimientos. Tenemos el primero, cuantificar el rango de movimiento activo, que obviamente ya todos sabemos que tenemos que utilizar el goniómetro sobre todo para realizar esta cuantificación. Esta aclaración nuevamente que viene acá, el rango de movimiento es preferible siempre hacerlo en la parte activa, es decir, hasta dónde puede mover la articulación, qué rango de movimiento activo va a tener esa articulación. Esto es importante determinar. Luego, tenemos que determinar el control y la calidad de movimiento también. No solamente se trata de cuantificar, sino también tenemos que ver cómo está el control y esa calidad de movimiento que está realizando en esa región. Aquí ya vamos a hablar más detenidamente un poco más adelante lo que es el patrón capsular, es este patrón de restricción de movimiento, ya que estaba muy específico ya también cuando habíamos hablado antes en esto de clínica, pero lo vamos a volver a repetir. Aquí simplemente decirles que en esta exploración objetiva en la parte de movilidad articular activa ya tenemos que ver si es que hay patrón capsular o no en cuanto la persona realice los movimientos activos. Ya sabemos cómo es el patrón capsular, ¿no? Entonces que es un patrón de movimientos que se han ido alterando en orden de importancia, digamos así, y que obviamente afecta a la cápsula articular. Acá ya tenemos que ver esos patrones si es que existen para después determinar la movilidad articular pasiva. También tenemos la identificación de la presencia de dolor, crepitaciones o ruidos anormales durante, pero ya la expulsión del movimiento. En una primera parte hablábamos en la inspección lo que era ya la determinación de ruidos anormales, crepitaciones, etcétera. Pero acá ya tenemos que ver específicamente a qué nos estamos refiriendo, a qué articulación estamos trabajando, qué articulación es la que estamos trabajando para identificar la presencia de este tipo de sintomatología, sintomatología. Obviamente habíamos hablado también de que acá para no confundirnos que estaríamos frente a, a un compromiso neurológico, tenemos que comprobar la integridad neuromuscular, realmente determinar si es o no una condición neuromuscular, o más bien muscular, ¿no? Entonces, para no irnos ya a lo que correspondería en el caso de que fuera una condición neurológica. Eso tenemos que separar bien acá. Y ya, miren, desde acá ya tenemos que reconocer las causas de la deficiencia que existiese. Bueno, aquí algunos ejemplos simplemente de cómo se realiza la exploración articular activa o la movilidad articular activa. Fíjense, el uso del goniómetro, importantísimo cómo tenemos que utilizar dependiendo qué estamos midiendo, qué es lo que vamos a medir. Siempre se realiza contra la gravedad, etcétera. Todos esos parámetros, bueno, que ustedes ya han visto en cursos más, en cursos inferiores, vamos a decir así. También tenemos que ver cómo actúa esa región, esa articulación, esa musculatura también durante un movimiento activo. Acá vemos un ejemplo mucho más claro, porque acá todavía estamos viendo con ropa. Sí, pero aquí ya estamos viendo a una persona que estamos explorando el hombro en su movilidad articular activa, que es como se debería hacer, ¿no? Para que podamos apreciar realmente, no solamente de manera cuantitativa, sino también de cualitativa.
Y pasamos a lo que es la movilidad articular pasiva. Aquí tenemos también diferentes tipos de objetivos. Es también importante la movilidad articular pasiva una vez que hayamos hecho ya toda la parte activa. También se cuantifica el rango de movimiento pasivo, sobre todo cuando tenemos algunas limitaciones, y para ver si es que forzando, por ejemplo, esa articulación podemos llegar a un poco más, para ver si tenemos ese rango, etcétera, para poder mover después, etcétera, ¿no? Pero el que nos da realmente la cuantificación exacta, la calificación exacta de un movimiento articular, va a ser el rango de movimiento activo. También ya como estamos hablando de movilidad articular pasiva, podemos determinar las características y la calidad del movimiento, es decir, si va a haber una hipo o va a haber hipermovilidad más bien. Esto es muy importante si estamos trabajando articulaciones en la columna, por ejemplo, es muy importante ver qué segmentos están con hipo y qué segmentos están con hipermovilidad para poder hacer el trabajo. Y también lo mismo en las demás articulaciones. Tenemos que hablar de ciertos tipos de restricciones, no estamos hablando aquí por si acaso diagnóstico SIFS, es solamente terminología de la exploración. Ya tenemos que ver si es que hay resistencia también a la movilización pasiva, o sea, continuidad del movimiento. Hay que relacionar el dolor ya o algunas otras deficiencias que puedan existir con los grados de movimiento en que aparecen y desaparecen. Es decir, cuando realizamos la movilización articular pasiva, puede ser que aparezca el dolor u otras deficiencias, o puede que desaparezca también en el rango de movimiento, en el arco de movimiento que estamos trabajando. A la vez ya podemos reconocer causas mediante la exploración de la sensación final, que tanto habíamos hablado también anteriormente, pero vamos a volver a repetir lo que es la sensación final unos cuadros más adelante. Y esto, fíjense qué importante, que es porque ya podemos delimitar ciertas deficiencias acá. También aquí, fíjense, aquí ya confirmamos el patrón de restricción capsular o no capsular. Entonces, qué importante es el patrón capsular, que lo vamos a ver ya un poquito más allá. Y para determinar todo esto, vamos a complementar con lo que es las sensaciones terminales, porque esto sí tenemos que ver mucho en lo que es la movilidad articular pasiva. Esto tenemos que aprender a determinar, porque esto es vital para que sepamos sobre todo cómo están nuestras estructuras articulares, las articulaciones. Las fisiológicas, tenemos que saber reconocer una sensación terminal blanda o choque de masas blandas, justamente musculares, generalmente como en este caso. Unas sensaciones terminales firmes, como en el caso del hombro, por ejemplo, cuando realizamos en hombro estos movimientos, todos los movimientos de hombro en realidad, vamos a ver que están delimitados simplemente por la cápsula, por ligamentos también y, por qué no, por la parte muscular también. Estos son los que van a limitar ya el movimiento en último término. Y por último tenemos una sensación terminal dura, como es el caso de la extensión de codo, donde hay choque óseo prácticamente para terminar el movimiento. Es decir, a partir de ahí ya no se mueve más. Y a partir de esto tenemos ya lo que son las sensaciones terminales patológicas. Cuando queremos encontrar la sensación terminal fisiológica, pero nos encontramos con otro tipo de sensaciones. Al respecto, pueden haber estas o más todavía sensaciones terminales, sensaciones terminales patológicas, donde podemos nosotros determinar inclusive con una terminología más rica de lo que encontramos acá, ¿no? Entonces, Dasales nos habla de la sensación terminal capsular, por ejemplo, que es una limitación del movimiento hacia todos los sentidos generalmente. Tiene que ver mucho con lo que es muy elástico o menos elástico. En realidad la capsular va a ser menos elástico casi en todas las direcciones. Ya desde aquí estamos hablando de lo que sería un patrón capsular, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta el patrón capsular aquí también, pero ya estamos hablando de unas sensaciones terminales. Pueden haber contracciones musculares protectoras, es decir, que no dejan realizar o terminar la sensación terminal. Aquí podemos denominar esta sensación terminal vacía, como vacía. Bueno, ya hemos hablado lo que es muy elástico, lo que es menos elástico. En el caso acá, por ejemplo, de una muñeca que se está explorando, entonces podemos
hablar del tipo de sensación terminal que realmente estemos encontrando. Podemos hablar también de impacto óseo cuando no tendría que haber impacto óseo. Es decir, entonces, estamos hablando de sensación terminal patológica. Imagínense que en este tipo de sensación terminal, en vez de encontrar una sensación terminal firme, como debería ser la muñeca, encontremos una sensación terminal dura, que nos está sugiriendo impacto óseo, ¿no? Entonces está pasando algo ahí. Fíjense cómo todos estos aspectos nos van a dar ya pautas sobre qué tipo de estructura puede estar alterada. También tenemos por último la sensación terminal de esponja, que es generalmente cuando está inflamada una articulación, vamos a sentir que al movilizar sentimos como si tuviera esponja la articulación. Esa es la forma de describir cuando realizamos esta sensación terminal, patológica, cuando hay una inflamación de la articulación. Esto es lo que se siente. Acá ya hablamos de lo que es el patrón capsular específicamente. Sabemos que, volviendo a repetir, el patrón de capsular es el orden en que, de importancia, digamos así, en que los movimientos se van restringiendo en una articulación. Para que me entiendan bien, si tenemos un hombro, nuevamente volvemos al hombro, a esa articulación como ejemplo. Sabemos que su patrón capsular es el siguiente. Cuando hay una alteración ya capsular en esta articulación, vamos a ver en la clave numeral específicamente que el movimiento más importante en afección y en alteración va a ser la rotación externa. Casi no hay rotación externa. El segundo movimiento es la abducción, que va a estar muy limitada, y por último va a estar la rotación interna. Si el hombro estuviera alterado en esos tres movimientos, pero de esa forma, rotación externa, abducción y rotación interna, podemos hablar de un patrón capsular. Y es así que todas las articulaciones tienen patrones capsulares. Podemos determinar cuando hay un patrón capsular que hay una inflamación intracapsular y sobre todo va a haber una fibrosis capsular, que esto es lo que nos está produciendo el patrón capsular, netamente. Entonces, ya sabemos que con esto vamos a determinar la afección o no de la cápsula. En cambio, cuando es un patrón no capsular, es decir, no se ha producido esa orden secuencial de alteración de los movimientos, podemos hablar ya de arco doloroso como tal, y la deficiencia va a ser en un tejido particular, puede ser un tendón, puede ser un músculo, etc. Pero no es cápsula, puede ser un ligamento también, pero ya no es cápsula, ahí descartamos. Dentro de las pruebas ya articulares específicamente pasamos ya a este otro punto. Podemos determinar o ver lo que es la prueba de Kaltenborg, por ejemplo, para que podamos también discernir si estamos hablando de una afección articular o si estamos hablando de una afección extraarticular. Y al respecto, en la prueba más sencilla, Kaltenborg lo toma así y además toma otros aspectos más, pero esta prueba en realidad ha sido creada por Siriax. Ya, y el asunto es lo siguiente. Cuando estamos hablando de una lesión, de una disfunción extraarticular más bien, vamos a ver que el movimiento activo es contrario al movimiento pasivo. Vale decir que el dolor se va a presentar en sentido contrario a los movimientos tanto activo como pasivo. Esto quiere decir que la disfunción es extraarticular. Creo que ya puse alguna vez el ejemplo, y si tenemos un codo, por ejemplo, que estamos explorando y hacemos realizar la flexión, ¿ya? Y lo hacemos de modo activo y hay dolor en este sentido. Pero al hacer el movimiento pasivo en el otro sentido, tenemos que también hay dolor. Estamos hablando de una lesión extraarticular, de una condición o de una disfunción extraarticular. En cambio, si tanto el movimiento activo como pasivo son dolorosos en el mismo sentido, estamos hablando de una condición, de una disfunción articular. En ese mismo codo, si el dolor es hacia la flexión, tanto en forma pasiva como activa,
entonces estamos hablando de una disfunción articular. Ya esta es una de las pruebas que muy usadas por Kaltenborn, pero en realidad ha sido creada, vuelvo a repetir, por Siriax. Y otra de las pruebas importantísimas acá es la prueba de valoración muscular isométrica. Esta prueba que se va a realizar simplemente pidiéndole al paciente que realice una contracción muscular, que fije la articulación y movimiento en una posición establecida a la cual nosotros vamos a aplicar una resistencia. De acuerdo a la manifestación que nos da el usuario, podemos determinar qué tipo más o menos es un tipo de pronóstico. Esto también ha sido creado por Siriax, fíjense. Esta es una de las pruebas que ha sido creada para nosotros y tal vez es una de las que menos se utiliza. Pero realmente da nociones pronósticas sobre todo de cómo está la lesión. Ya al respecto, si esa valoración muscular isométrica, ese movimiento muscular isométrico que se está produciendo, ha dado como resultado que hay fuerza, pero no hay dolor, estamos hablando de la normalidad, ¿no es cierto? Pero si hay ya, vamos a ver que la respuesta es fuerte y con dolor, hay una lesión menor muscular o tendinosa. Por el contrario, si la respuesta es débil y sin dolor, podemos hablar de una ruptura completa de músculo como ocurre normalmente en el bíceps, en la ruptura de uno de los bastos del bíceps braquial, por ejemplo. Ya no hay dolor, pero es débil el movimiento. O también podríamos estar frente a un trastorno del sistema nervioso central. O perdón, del sistema nervioso como tal, no central necesariamente. Bien, si en cambio tenemos que la respuesta al movimiento que se ha producido isométrico es débil y con dolor, tenemos una lesión importante del sistema locomotor, ¿sí? Y por último, si hay dolor en todos los movimientos, podemos hablar de una hipersensibilidad psicológica. Podría ser, como también podríamos estar viendo que se trate de una alteración capsular. Es ya, digamos, fíjense cómo Siriax ha dado todas estas categorías que en algunos casos se le da numeración, se lo cuantifica. ¿Ya? Pero la condición es que ustedes sepan todo esto para que puedan utilizar este tipo de test. Ya los movimientos accesorios que son intraarticulares, que habíamos hablado también, ya esto pertenece netamente a lo que es nuestro trabajo cuando estamos realizando tanto la exploración como también el tratamiento en una articulación. Tenemos que saber que dentro de esa articulación se producen estos movimientos que son el deslizamiento principalmente y la tracción, pero la tracción ya dado por factores externos, ¿no es cierto? El deslizamiento se produce juntamente con el rodamiento de la articulación. Si hablamos de pruebas musculares, nos vamos a ir ya específicamente, bueno, Petit han visto que tiene toda una estructura, es bien largo, o sea, Petit. Y por el otro lado, Dasales nos da otros aspectos más que podemos complementar. Yo creo que para el último video les voy a volver a repetir es la parte de todo esto, tanto la parte muscular como la parte articular de Petit, para que puedan comparar ustedes. Bueno, dentro de las pruebas musculares hablamos de pruebas pasivas, de tono, simplemente se trata de hacer la parte pasiva en primera instancia y para saber si existe tono o no en los músculos. Y esto que es muy importante para ver la extensibilidad de los músculos, a lo que nos puede llegar una insuficiencia muscular pasiva. No es decir que el músculo esté tan con poca extensibilidad que no nos deja mover ya una parte de nuestro cuerpo. A eso llamamos insuficiencia muscular pasiva. Ya no contractura, por favor, porque contractura hasta nuestros usuarios saben que es la contractura. Es un término ya muy genérico. Bien. Cuando hablamos de las pruebas musculares activas, vamos a hablar generalmente de fuerza, pero la fuerza no solamente de una medida de una sola forma, sino que tenemos
diferentes tipos de pruebas. Tenemos la fuerza dinámica máxima, la fuerza estática máxima, la potencia y la resistencia. Vamos otra vez ya con lo que es la extensibilidad, con algún tipo de ejemplo, como estamos trabajando acá, un estiramiento, ya específicamente acá se está haciendo un estiramiento de lo que es el angular del omóplato. Requisito indispensable entonces es conocer los estiramientos de cada uno de los músculos para que podamos hacer esta prueba de extensibilidad muscular. Y esto para diferenciar, cuando hablamos de músculo estamos hablando de extensibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad estamos hablando de articulaciones o articulación, ¿no? Entonces en el mismo segmento. Y cuando hablamos de elasticidad estamos hablando de tejido conectivo. En realidad ya estaríamos hablando de sistema miofacial, que es más apropiado ya decir de esa forma. Y cuando realizamos la prueba de extensibilidad muscular pasiva, tenemos que esta es la técnica. Primero se identifica la acción, que es lo que vamos a hacer, se estabiliza el segmento óseo proximal, se elonga al máximo, ¿sí? En tiempo de 6 a 12 segundos, se da una calificación de acuerdo a estos rangos que podemos ver y vamos a reconocer las causas. Es decir, cuando ya hacemos esta prueba, podemos ver que hay una insuficiencia muscular pasiva leve, moderada o grave. Y esto va a depender cuánto está afectado el rango de movimiento de esa región. Nada más a eso se refiere esta parte de extensibilidad muscular. Las pruebas manuales de fuerza muscular, bueno, ya ustedes pueden hablar de Lovett, pueden hablar de Kendall, pueden hablar también de Daniels, creo que es el que más utilizan. Son pruebas que simplemente se van a trabajar en contra de la gravedad y de acuerdo a la respuesta podemos poner nosotros la valoración. Que para hacerla menos subjetiva tenemos que hablar de también acá los valores intermedios, por ejemplo, más 1, menos 1 más 1, 1, menos 2 más 2, o 2 más 2, igual acá. Tenemos que ser bastante exquisitos en determinar cuál es para nosotros cómo está realmente la fuerza muscular. Esto ya tienen que complementar ustedes con los diferentes tipos de escala. Bien, ahora cuando hablamos de pruebas ya de fuerza muscular, específicamente la fuerza máxima estática y la fuerza máxima dinámica, tenemos que hablar necesariamente a las pruebas de RM o resistencia máxima. Generalmente se trabaja la resistencia máxima para poder evaluar la fuerza máxima estática y la fuerza máxima dinámica. Obviamente cuando estamos hablando de fuerza máxima estática va a ser lo que más pueda soportar el paciente en una posición estática. Y en cambio cuando estamos hablando en una fuerza máxima dinámica depende del test que estemos utilizando, si es el 1RM o el 10RM, es la carga máxima con que el usuario puede realizar el movimiento con esa carga. Bien. Si hablamos de lo que es fuerza muscular, hablamos que es la capacidad que posee un músculo esquelético para generar tensión activa. Y también tenemos que ver la resistencia muscular. Y esto es una capacidad que presentan los músculos esqueléticos de generar una fuerza submáxima durante acciones repetitivas. Vamos a hablar acá de acciones repetitivas. Eso va a depender del tiempo que nosotros pongamos o el número de repeticiones que nosotros pongamos de acuerdo al porcentaje de la resistencia máxima. Por eso es súper importante determinar la resistencia máxima para todo esto. Fíjense que cuando estamos hablando de corta, ya estamos hablando de corta duración, estamos hablando de 80. De mediana estamos hablando de 20 a 40% de la resistencia máxima, porcentaje. Y cuando estamos hablando de larga duración, estamos hablando de menos del 20% de la resistencia máxima. Esto se va a trabajar tanto en forma estática como dinámica. Ojo, entonces cuando ustedes apliquen un test de este tipo, ustedes tienen que anotar ya sea el tiempo o ya sea el número de repeticiones que están haciendo hacer para que la próxima valoración sea también exacta. Y tenemos, ya llegando al final de este video, lo que es la potencia muscular global, que se puede medir de diferentes formas.
tanto con criterios de objetividad, validez y confiabilidad, como los no validados. Podemos hablar que esto es una relación entre la fuerza y el tiempo que se tarda en aplicarla. Pero hay pruebas específicas, como la prueba del balón medicinal, por ejemplo, que se trata de lanzar con los pies, como está la persona en esta foto, un balón de 3 kilogramos, es un balón medicinal, ya sin que, es decir, sin mover los pies. A partir de ahí y sacando el balón por detrás de la cabeza como se saca en el fútbol. Por eso se llaman también saque de banda, ¿no es cierto? Es lo mismo, en realidad. Se realiza eso, pero esto tiene criterios validados, cuántos metros bota, qué sé yo, si es varón, si es mujer, etcétera. Tiene todo ya estandarizado sus valores. Y de acuerdo a eso se saca, evidentemente, cómo está la fuerza global que estamos hablando. También hay otras pruebas como es el press de banca, por ejemplo, que son más específicos, pero eso va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Estoy hablando de algunos ejemplos para que se entienda esto. Y por último, los no validados, tenemos que tener mucha especificidad. Tenemos que determinar nosotros cuáles son los test que estamos haciendo. Por ejemplo, una prueba de potencia muscular global en una persona que tiene este tipo de condición es simplemente ver en cuánto tiempo, determinar en cuánto tiempo realiza la bipedestación a partir de una sedestación. Y se utiliza, por ejemplo, en este caso, una andadera anterior, ¿no? Todas esas condiciones se tienen que anotar para repetir después la prueba exactamente y ver cuánto hemos mejorado, ¿sí? Bien, estas son todas las, o parte de lo que es las valoraciones que nos da Salesmes. Hay mucho más todavía, pero básicamente podemos resumirlas en todas las que hemos visto. Y esto simplemente para que realmente podamos, nosotros dentro de lo que estamos haciendo, es ver todo, relacionar todo esto con el movimiento. No se olviden de eso, ¿sí? Es para eso que están viendo ustedes esta última lámina.